Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa del año 2022. Esta es una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quienes ambas les agradecemos el estar nuevamente con nosotros iniciando el año. Hoy tenemos como invitado al maestro Héctor Leonardo Ramírez Herrera, quien es Market Research Analyst. Bienvenido. Buenas noches, Valqui, Dora. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestro, que pues ahora sí que inaugura este nuevo año de vida con su participación. Un honor. Gracias. Pues bien, nos gustaría que nos platicara. En esta época casi todo mundo hablamos que la cuesta de enero, que si por la cuesta de enero, toda la culpa la tiene la cuesta de enero. Entonces sí nos gustaría que usted nos pudiera platicar realmente qué es la cuesta de enero o por qué se ocasiona esto. ¿Qué sucede? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, la verdad es que es algo muy curioso porque terminamos las fiestas decembrinas con una gran sonrisa e iniciamos el año, bueno, la mayoría de la gente con una sonrisa invertida por la temida cuesta de enero, pero pues es un efecto estacional en términos muy simples. Pero, ¿qué es la cuesta de enero específicamente? Bueno, es un ajuste de precios en los bienes por parte de los comerciantes que se da con motivo del inicio de año. Muchas veces por efectos inflacionarios, por ajustes propios de políticas que tengan los mismos comercios, pero al final del día es una situación que nadie nos libramos. Maestro, si nos pudiera decir primeramente, porque todo el mundo estamos oyendo hoy la palabra inflación, ¿qué es la inflación y por qué está tan alta en esta ocasión? Bueno, la inflación es el aumento generalizado y desordenado de los precios de una canasta de bienes. ¿Cómo qué tipo de bienes? Bueno, artículos de consumo diario, bienes de consumo duradero y servicios de una economía. Cuando se presenta una inflación por encima del rango objetivo, en nuestro caso es de 3% más o menos un punto porcentual, lo establece el Banco de México, sufrimos una pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Bueno, que los consumidores adquirimos menos por más. Imagínense eso, que si lo vemos desde un punto de vista lógico, cada peso vale menos que ayer. La realidad, y desde un punto de vista económico, el 2021 lo recordaremos absolutamente todos como el año inflacionario. Pues tan solo en México cerramos con una inflación de 7.37% a tasa anual durante el 11º mes del año. Y bueno, esto es mucho o poco. Pues déjenme decirles que es la tasa más alta registrada desde hace 21 años. Y que, de acuerdo con los analistas, se estima que estaríamos cerrando el año 2021 con una inflación anualizada superior al 7.60% en términos anuales. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel internacional? Pues bueno, esta inflación que presenciamos, pues una de sus principales derivaciones es la pandemia. ¿Por qué? Porque los países, al cerrar sus economías con la finalidad de procurar que el virus no se expandiera más, pues se afectaron las cadenas de suministro. Entonces, al afectarse las cadenas de suministro, la oferta es muy poca y la demanda aumenta. Entonces, esto nos ha llevado a un exuberante incremento de precios, junto también con otros factores, como los precios de los hidrocarburos, presiones cambiarias, por mencionar solamente dos. Y bueno, nada más para complementar un poco más lo que es la inflación y que la gente conozca, pues bueno, la inflación se divide en dos componentes, el componente subyacente y el componente no subyacente. ¿A qué se refiere con esos componentes? El componente subyacente o la inflación subyacente
alberga una canasta de productos cuyo precio es presumiblemente más estable, como los alimentos elaborados o las prendas de vestir, por ejemplo. A su vez, la inflación no subyacente agrupa a una canasta de productos cuyos precios son más volátiles, como los productos agropecuarios o los energéticos, que muchas de las veces se ven afectados por cuestiones gubernamentales o por factores climáticos. Entonces, en resumidas cuentas, esos son los dos componentes. ¿Y qué es una espiral inflacionaria, maestro? La espiral inflacionaria se da cuando precisamente los comerciantes de los establecimientos micro, macro, el tamaño que queramos, empiezan a subir los precios. De hecho, esto sucede cuando ya hay una afectación en los precios de segundo orden. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones, y queriendo ilustrar un poquito más este fenómeno, cuando vamos al mercado, vamos al supermercado y vemos que cierto artículo está muy caro, por encima de lo que lo veníamos comprando, por decir algo, el jitomate, ya lo asociamos a que es inflación. Pero la realidad es que ese es un cambio relativo. La inflación es cuando ya hablamos de un aumento generalizado, es decir, que absolutamente todo está subiendo en la misma proporción y en el mismo plazo, es en el mismo periodo. Y en la espiral inflacionaria, pues es cuando ya es esa combinación total, que cada vez que vamos de compras, pues vemos que sube y sube y sube y sube los precios. Y que lamentablemente, pues es la situación en la que estamos hoy parados. Claro, ahorita que usted lo dice, o sea, se incrementaron hidrocarburos, se incrementó ya los alimentos de la supuesta canasta básica. Ahorita, ¿qué podemos hacer? O sea, esto debimos de haberlo previsto o presupuestado en un momento dado desde el 2021, pero ahorita, ¿qué es lo que usted nos puede aconsejar o orientar para que se pueda hacer? Sí, la realidad, y retomando un poquito más sobre la cuesta de enero, porque pues aquí empezamos a ver, o la gente siento que empieza a percatarse de este fenómeno, aunque todo el tiempo estamos lidiando con él, Ujú. pues es que la realidad no deberíamos siquiera pensar en cómo sobrellevarlo. En su lugar podríamos hablar de prevención. En alguna ocasión yo hablaba del presupuesto, y la respuesta a todo esto es el presupuesto precisamente. Y bueno, vamos a repasar un poquito qué es el presupuesto. Pues recordemos que es una herramienta que nos va a permitir conocer nuestras fuentes de ingreso por un lado y las fuentes de gasto por el otro, pero también prever nuestros gastos, lo cual nos va a permitir contar con una mejor planeación y organización de nuestro bolsillo. Si bien no hay una época particular para implementar un sistema presupuestal, pues es precisamente el final y el inicio del año cuando podemos hacerlo. Al final, ¿por qué? Porque recibimos aguinaldo y bonos de fin de año, que si lo vemos desde un punto de vista particular, pues es un ingreso extraordinario, lo cual nos permite, pues, ponernos al día con nuestros compromisos, con nuestras obligaciones y poder prever lo que viene. Ahora bien, suponiendo que ya estamos en una situación, pues, que ya nos rebasó a lo mejor la emoción del fin de año, no previmos, porque también hay que decirlo, somos humanos y nos puede pasar en cualquier momento. Pues bueno, ya estoy en enero. Aquí le van los tips. El primero es planificar las deudas y gastos fijos. Sabemos que en enero, además de la cuesta de enero y la inflación que venimos hablando, pues, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, la tenencia y el predial. Y bueno, ya paro de contar porque si no, aquí se nos va a ir la plática. Entonces, nosotros debemos tener presentes esos gastos. O sea, esos gastos ya debemos tenerlos contemplados, porque si no pago la luz, me la corta. Si no pago el predial, después ya no aprovecho el descuento, ese tipo de gastos fijos. Comparar los precios de la canasta básica. Antes de comprar, es mejor comparar precios. ¿Y cómo lo hago? En plataformas gubernamentales, como en la Profeco.
en la cual yo como consumidor puedo comparar la tienda A con la tienda B y elegir cuál es la que mejor se adecua a mi presupuesto. Y con ello, pues ya me estoy ahorrando algún dinero. Claro. Evitar los gastos hormiga, el café, la botella con agua de... Los gastos, la mayoría de las ocasiones son completamente innecesarios. Y lo peor de todo es que se disfrazan de ser diminutos, precisamente como una hormiga, pero a la larga son enormes, enormes, enormes. Y esto nos merma mucho nuestra situación financiera y nos pone en aprietos como este. Muy importante, no incurrir en una nueva deuda. Contratar un crédito fácil, pero si lo hacemos sin pensar, ¿para qué vamos a usar el crédito? Y más si ya estoy endeudado y estoy incurriendo en una nueva deuda, pues hacia el mediano plazo mi bolsillo se va a ver afectado. Además de que se incurre en un círculo vicioso. Y un último consejo, pero que quiero ser muy enfático, que es la última opción que debo considerar, es probablemente el empeño. Si lo consideramos, debemos tomar en cuenta algunos factores. En primer lugar, comparar mínimo 3 instituciones diferentes. Pero bueno, ¿qué vamos a comparar? El CAT, que es el famoso costo anual total, las tasas de interés, obviamente me conviene la más baja, los gastos de almacenaje y los seguros de mercancía. También hay que tener conocimiento del número de refrendos. ¿Y qué es el refrendo? Bueno, son las renovaciones del contrato a las que yo como usuario tengo derecho. Y también saber de antemano cuánto tiempo más se extiende el plazo para poder recuperar las pertenencias si en algún momento me ven imposibilitado de cumplir el pago. Y asimismo, y es algo que casi nadie dice, pero yo lo voy a decir, es que hay que cerciorarse que el impuesto al valor agregado, el IVA, ya esté considerado. Porque hay ocasiones en las que no viene considerado y al momento de pagar es más caro, porque no estaba considerado el IVA. Revisar bien el contrato y sobre todo, revisar que los montos estén expresados en moneda nacional. Esos son algunos de los tips que podrían considerarse para sobrellevar, aunque insisto, no hay que mentalizarnos eso, hay que pensar en planear la cuesta de enero. Maestro, por ejemplo, con esta inflación y tan alta que vamos a tener, los salarios mínimos que aumentan en este mes, que ya entraron en vigor a partir del 1 de enero, ¿quedan rebasados? Lamentablemente sí. Este incremento al salario mínimo que se llevó a cabo, y bueno, como suele ser en la mayoría de las ocasiones, pues en términos reales es mucho menor que la inflación. Por lo tanto, si nos guiamos solamente por eso, que aumentaron el salario mínimo y con ello voy a poder sobrellevar esta situación, pues tristemente no. Entonces, pues la fórmula secreta es prever para no lamentar posteriormente. Claro, pues yo creo que todos estos tips que nos acaba de dar, sobre todo el del empeño, que por lo general como mexicanos la mayoría es lo primero que hacen, antes de prever, antes de tratar de reducir gastos, es ir directo a la casa de empeño. Entonces, estos tips que usted acaba de dar, yo creo que le va a servir a muchos de los trabajadores. Pero bueno, habrá gente que ni siquiera tenga que empeñar. ¿Qué van a hacer ellos? Sí, pues bueno, en tal caso, y digo, este ya es un tema un poco más extenso, pero me gustaría solamente dar una pequeña introducción. Ujú, Pues si yo no tengo que empeñar, si estoy sobreendeudado con créditos o productos bancarios tradicionales, ujú. entre otras características bastante difíciles, pues una de las alternativas es, es recurrir a una fintech. Es una variedad de productos más amplios que van más allá, o diría yo, son alternativos a la banca tradicional
y en la gran mayoría de los casos las tasas de interés son más bajas que lo que nos ofrece la banca tradicional. Pero ese, pues, literal es otro mundo, pero es otra de las alternativas que se podrían mentalizar aquellas personas que hoy estén en una situación desfavorable. Maestro Héctor Leonardo Ramírez Herrera, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros en este primer programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Dora, Valky, y les deseo un feliz y próspero año nuevo a ustedes y a los radioescuchas. Muchísimas gracias. Y bien a los radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde aquí en Cadena Azul. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece muchísimo de verdad el iniciar este año con nosotros. Hasta la próxima. Doris. Hasta luego y gracias.